Hay ciudades que funcionan como dos películas proyectadas al mismo tiempo sobre la misma pantalla. Cartagena de Indias es quizás el ejemplo más extremo de Colombia. Por un lado está la ciudad que aparece en todas las revistas de viaje del mundo, las murallas coloniales color ocre, las calles empedradas del centro histórico, las bugambilias cayendo sobre balcones de madera tallada, los atardeceres sobre la bahía que pintores y fotógrafos llevan siglos intentando capturar sin lograrlo del todo. Esa Cartagena existe. Es real. Y es genuinamente hermosa. Por el otro lado está la ciudad donde vive la mayoría de la gente que nació ahí, los barrios populares que se extienden más allá de las murallas, donde el calor es el mismo, pero los balcones tallados son láminas de zinc y las calles empedradas son caminos de arena apelmazada que se inundan cada vez que llueve con fuerza. Olaya Herrera es uno de esos barrios. No aparece en los folletos turísticos. Aparece de vez en cuando en las estadísticas de desempleo y en los informes de organizaciones sociales que llevan décadas documentando lo que significa crecer en la Cartagena que el turismo no fotografía. Daniela Ríos creció en Olaya Herrera. Nació en 1997, la segunda de 3 hijos de una mujer que trabajaba como vendedora ambulante en las playas del sector turístico y de un hombre que apareció y desapareció de su vida con la irregularidad de quien nunca terminó de decidir si quería estar. Esa ausencia no fue dramática ni violenta, fue simplemente constante, que es a veces la forma más difícil de procesar porque no hay un momento específico al que culpar. Daniela creció entendiendo desde muy temprano que los recursos de su casa dependían de lo que su madre pudiera vender ese día y que ese número cambiaba según el clima, según la temporada, según si los turistas llegaban o no y cuánto estaban dispuestos a gastar en collares de piedras de colores y sombreros vuelteados en miniatura. Terminó el bachillerato con notas suficientes, pero sin el dinero necesario para cualquier otra cosa. Trabajó durante un año en un hotel del centro histórico como asistente de recepción, el tipo de empleo que te coloca físicamente dentro del mundo que no te pertenece, donde sonríes a personas que pagan en una noche lo que tu familia gana en un mes y aprendes a sostener esa sonrisa sin que se note la aritmética que estás haciendo en tu cabeza. Era buena en ese trabajo. Hablaba un inglés decente, tenía una presencia natural delante de extranjeros y sabía manejar las quejas con una paciencia que sus compañeros más veteranos reconocían como talento. Pero el salario no alcanzaba. No alcanzaba para su cuota del arriendo, para los medicamentos de su madre que ese año empezó a tener problemas de presión, para los útiles de su hermano menor que acababa de entrar al bachillerato. El salario del hotel era un número que sonaba a solución cuando te lo ofrecían y que revelaba sus límites reales cuando lo enfrentabas contra la lista de lo que realmente costaba vivir en una ciudad donde el turismo encareció todo sin elevar los salarios de quienes lo sostienen. Daniela abrió su cuenta de OnlyFans en 2021, cuando tenía 24 años. No fue una decisión impulsiva ni desesperada. Fue una decisión calculada, tomada después de semanas de investigar cómo funcionaba la plataforma, qué tipo de contenido generaba más ingresos consistentes, cómo manejar la privacidad, cómo construir una audiencia desde cero. Tenía un teléfono con buena cámara, una habitación con luz natural que sabía usar y esa capacidad que algunos tienen de entender instintivamente qué quiere ver la gente del otro lado de una pantalla. En los primeros 3 meses ganó más de lo que el hotel le pagaba en 6. Al año ya tenía una audiencia consolidada, una estrategia de contenido clara y una disciplina de trabajo que muchos empleados formales no aplican con la misma consistencia. Lo que la gente que la rodeaba pensaba al respecto era variado. Su madre nunca preguntó directamente de dónde venía el dinero extra, porque hay preguntas que las madres deciden no hacer cuando la alternativa es ver a su hija volver al hotel por un salario que no alcanza. Sus amigos del barrio lo sabían y la mayoría no lo juzgaba con la dureza que ella había anticipado, porque en Olaya Herrera la gente tiene demasiados problemas propios para dedicar energía sostenida al escrutinio moral de las decisiones ajenas. Daniela, por su parte, hablaba del tema con una franqueza desarmante cuando alguien se lo preguntaba directamente. No se disculpaba, no lo romantizaba, no lo convertía en discurso de empoderamiento.
Lo describía como lo que era, un trabajo que hacía bien y que le pagaba mejor que las alternativas disponibles en su contexto. Y aquí es donde le hacemos una pausa al relato para preguntarle algo a usted que nos está viendo en este momento. El español es un idioma que cruza océanos y une a más de 20 naciones, desde México hasta España, desde Venezuela hasta Argentina, desde Colombia hasta la República Dominicana. Cada país tiene su propia historia, su propia forma de ver el mundo y sus propios casos que merecen ser contados en voz alta. Nos da mucha curiosidad saber desde dónde nos acompaña hoy. ¿De qué país nos está viendo? Escríbalo en los comentarios, porque esa información nos importa más de lo que parece y nos ayuda a entender quién forma esta comunidad. Ernst Hoffmann tenía 67 años cuando llegó a Cartagena en enero de ese año. Era originario de Hamburgo, Alemania. Aunque había pasado los últimos 20 años moviéndose entre distintos países con la libertad que otorga tener dinero suficiente para que la geografía sea una elección y no una restricción. Su fortuna no era producto de un genio empresarial particular, sino de una herencia bien administrada. Una empresa familiar de logística portuaria que su padre había construido durante décadas y que Ernst había vendido a un fondo de inversión europeo 8 años antes por una cifra que sus conocidos describían con el tipo de números que la mayoría de las personas solo ve en los titulares de noticias financieras. Desde entonces, vivía de los rendimientos, viajaba cuando quería y se instalaba en ciudades que le interesaban por periodos que podían durar semanas o meses, dependiendo de si el lugar terminaba cumpliéndole las expectativas o no. Cartagena lo había retenido más de lo previsto. Llegó con la intención de quedarse un mes. Llevaba 6 cuando conoció a Daniela, en una situación que ninguno de los dos describiría después de la misma manera. Lo que sí está documentado es que a partir de ese encuentro, las cosas se movieron con una velocidad que en retrospectiva resultaría significativa para todos los que analizaron el caso después. El encuentro entre Daniela Ríos y Ernst Hoffmann ocurrió en un rooftop bar del centro histórico de Cartagena, uno de esos lugares donde la ciudad cobra tarifa de entrada sin que nadie lo diga explícitamente, donde el precio de una copa filtra quién puede quedarse y quién solo puede mirar desde afuera. Daniela estaba ahí porque una clienta de su cuenta de OnlyFans, una empresaria bogotana de paso por la ciudad, la había invitado a celebrar su cumpleaños con un grupo pequeño. Ernst estaba porque ese era el tipo de lugar donde los expatriados europeos de su generación terminaban las noches en Cartagena, sin haber planificado nada en particular, siguiendo la corriente de quienes tienen tiempo ilimitado y ninguna razón urgente para estar en ningún lado específico. No fue un flechazo. Fue algo más lento y más interesante que eso. Ernst le preguntó qué hacía, y Daniela respondió con la misma franqueza que aplicaba a todas las conversaciones. Creaba contenido digital, tenía una plataforma de suscripción, era su propio negocio. Ernst, que había pasado décadas en el mundo empresarial europeo y tenía poca paciencia para los eufemismos, procesó esa información sin inmutarse y continuó haciendo preguntas sobre cómo funcionaba la monetización, cuántos suscriptores tenía, qué tipo de estrategia usaba para crecer. Daniela respondió con datos concretos porque los tenía y porque no estaba acostumbrada a que los hombres mayores con dinero le preguntaran sobre su trabajo con ese tipo de curiosidad genuina en lugar de con la insinuación habitual. La conversación duró 2 horas. Intercambiaron números al final de la noche sin que ninguno de los dos lo convirtiera en un momento de más peso del que tenía. Durante las semanas siguientes, Ernst se comportó de una manera que Daniela no había anticipado. La invitó a recorrer lugares de la ciudad que ella conocía de nombre, pero nunca había visitado. Restaurantes del centro histórico, donde una entrada costaba lo que ella ganaba en un día de trabajo regular. El Museo del Oro Zenú, un paseo en velero por la bahía al atardecer. No le hizo proposiciones. No le ofreció dinero directamente. Se comportó en la superficie como alguien que simplemente disfrutaba su compañía y tenía los recursos para convertir ese disfrute en experiencias concretas. Daniela sabía distinguir ese patrón. Lo había visto antes, pero también sabía que ignorarlo completamente era un lujo que su situación económica no terminaba de permitirle.
y que rechazar algo no tenía por qué significar rechazarlo todo. Lo que Daniela no anticipó fue la velocidad con que Ernst escaló la dinámica. A las 3 semanas de conocerse, durante una cena en una terraza con vista a las murallas iluminadas, Ernst le planteó la posibilidad del matrimonio con la misma naturalidad con que podría haber sugerido un cambio de restaurante. Dijo que era un hombre práctico, que no veía sentido en construir algo gradualmente cuando los dos sabían lo que querían y tenían la capacidad de formalizarlo. Que él podría ofrecerle estabilidad económica real, no promesas, sino documentos. Y que lo único que pedía a cambio era compañía honesta, sin actuaciones ni expectativas que ninguno pudiera cumplir. Daniela lo miró en silencio durante varios segundos. Luego le preguntó si había hablado con un abogado antes de tener esa conversación. La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, admitió. Había consultado con un abogado colombiano sobre los procedimientos del matrimonio civil para extranjeros y sobre la posibilidad de redactar un acuerdo prenupcial que protegiera sus activos principales en caso de divorcio. Daniela asintió. Le dijo que ella también necesitaría hablar con un abogado antes de responder. Ernst la miró con algo que parecía respeto genuino y dijo que le parecía completamente razonable. Lo que ocurrió después es uno de los puntos que el proceso judicial examinaría con más detalle meses después. Daniela no contrató a un abogado. Revisó el documento prenupcial que Ernst le presentó una semana más tarde. Lo leyó ella sola, hizo algunas preguntas sobre términos específicos que él respondió con paciencia, y lo firmó. El acuerdo establecía que en caso de divorcio, los activos que Ernst poseía antes del matrimonio permanecerían bajo su titularidad exclusiva. Lo que no establecía con la misma claridad y que Daniela entendió de una manera diferente a como Ernst lo había diseñado, era qué ocurría con los activos en caso de muerte. Esa ambigüedad no era accidental en ninguno de los dos lados. Era el tipo de ambigüedad que cada parte interpretó a su favor y que un juez tendría que resolver después. Y antes de que sigamos con lo que pasó, necesitamos pedirle algo a usted que nos está acompañando en este momento. Si este caso le está generando las mismas preguntas que a nosotros, si ya está pensando en quién tenía realmente el control de esa situación y quién estaba jugando a qué, este es el momento de suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y de dejarle un like al video. No lo pedimos como formalidad, lo pedimos porque cada suscripción y cada like es lo que permite que sigamos investigando y contando historias como esta que de otra manera no llegan a ningún lado. Ya están aquí, ya invirtieron el tiempo. El clic tarda 3 segundos. La boda se realizó 18 días después de esa cena en la terraza. Fue un trámite en la Notaría Primera de Cartagena, un viernes por la mañana, con un traductor certificado presente porque los documentos de Ernst requerían traducción oficial del alemán. Daniela llegó con un vestido azul marino que había comprado la semana anterior. Ernst llegó con un traje de lino beige y una puntualidad alemana, que el funcionario de la notaría comentó en voz baja a su asistente como algo que no veía todos los días. Firmaron. El traductor certificó. El funcionario selló. Afuera, Cartagena seguía siendo Cartagena, los turistas fotografiando las murallas, los vendedores ambulantes ofreciendo jugos de corozo, el calor pegando desde las 10 de la mañana con esa insistencia particular del Caribe colombiano que no negocia con nadie. Esa noche se instalaron en el apartamento que Ernst había rentado en el centro histórico, un espacio de 3 habitaciones en un edificio colonial restaurado donde el metro cuadrado costaba más que todo el barrio de Olaya Herrera junto. Daniela caminó por las habitaciones en silencio, tocando las paredes de piedra, mirando por las ventanas hacia la calle empedrada de abajo, donde una pareja de turistas tomaba fotos con flash. Pensó en su madre, pensó en su hermano, pensó en el acuerdo que había firmado y en todas las cosas que ese documento decía y en las pocas que no decía. Ernst abrió una botella de vino alemán que había traído expresamente para esa noche y sirvió 2 copas. Brindaron. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta era lo que cada uno esperaba que esa noche marcara el inicio de algo. 3 días después, Ernst Hoffmann fue encontrado muerto en ese mismo apartamento.
3 días es muy poco tiempo para conocer a alguien. También es suficiente tiempo para que una persona revele, en la intimidad de un espacio compartido, cosas que llevaba meses ocultando con cuidado detrás de la fachada que construyó para la etapa de conquista. Ernst Hoffmann había proyectado durante las semanas previas al matrimonio la imagen de un hombre práctico, directo y respetuoso de la autonomía ajena. Esa imagen no era completamente falsa, pero era selectiva. Y la selección empezó a romperse desde la primera noche en el apartamento del centro histórico. El primer punto de fricción fue el teléfono de Daniela. No fue una confrontación directa. Fue algo más sutil y por eso más difícil de nombrar en el momento en que ocurre. Ernst hizo un comentario sobre las notificaciones que seguían llegando al celular de ella después de la medianoche, sobre el tipo de personas que escriben a esa hora, sobre lo que eso decía de la naturaleza de su trabajo. Lo dijo con un tono que buscaba pasar por preocupación legítima. Daniela lo recibió como lo que era, una señal temprana de que el acuerdo que Ernst tenía en mente incluía cláusulas que nunca habían sido discutidas en voz alta. Respondió con calma que su trabajo tenía horarios propios que no dependían de los horarios de nadie más. Ernst no insistió esa noche. Pero la conversación quedó abierta como una ventana sin cerrar del todo, dejando entrar aire frío en dosis pequeñas y constantes. El segundo día fue más explícito. Ernst le dijo que ahora que estaban casados, esperaba que ella considerara la posibilidad de cerrar su cuenta de OnlyFans o al menos de reducir significativamente la producción de contenido. No lo planteó como exigencia. Lo planteó como sugerencia razonable de alguien que provee económicamente y que tiene derecho a ciertas expectativas dentro de una relación formalizada. Usó la palabra dignidad varias veces, siempre en relación con la suya propia, nunca con la de ella. Dijo que no era cómodo para él saber que su esposa mantenía ese tipo de presencia pública, que sus conocidos en Europa podrían verlo de cierta manera, que había una imagen que sostener. Daniela escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando él terminó, le preguntó si esa condición había estado sobre la mesa cuando firmaron el acuerdo prenupcial. Ernst dijo que había cosas que se entendían sin necesidad de ponerlas en papel. Daniela dijo que ella no trabajaba con sobreentendidos. Esa noche durmieron con una distancia entre los dos que ninguno mencionó, pero que ambos sintieron con claridad. Lo que siguió durante el tercer día fue una escalada que tomó una forma particular, la del hombre que no grita, pero que habla con una precisión que duele más que los gritos, porque es demasiado articulada para ignorarla y demasiado específica para fingir que no va dirigida a usted. Ernst pasó ese día haciendo comentarios sobre las decisiones que Daniela había tomado en su vida antes de conocerlo, sobre el tipo de trabajo que había elegido, sobre lo que eso decía de su criterio, sobre la diferencia entre lo que ella era y lo que él había imaginado cuando decidió hacer esa propuesta. Los decía con calma, en un español que hablaba con acento pero con vocabulario suficiente para no dejar margen de ambigüedad. A veces los decía en inglés, que era el idioma en que los dos se comunicaban cuando el español de él no alcanzaba, y que en este contexto funcionaba como una capa adicional de distancia, un idioma que Daniela manejaba pero que no era completamente suyo, que la colocaba siempre en una posición de leve desventaja articulatoria. Daniela tenía una ventaja que Ernst no había calculado correctamente. Llevaba años manejando una plataforma pública donde la capacidad de leer a las personas con rapidez, de entender sus motivaciones antes de que las expresen, de anticipar hacia dónde va una dinámica antes de que llegue, era una habilidad profesional que había desarrollado con la misma disciplina con que desarrolló todo lo demás. Había visto ese patrón antes, no en esta escala ni con este nivel de recursos económicos involucrados, pero el patrón era reconocible. El hombre que en la fase de conquista respeta su autonomía y en la fase de posesión la convierte en problema. El hombre que confunde tener dinero con tener razón. El hombre que usa el idioma como herramienta de poder cuando las otras herramientas no le funcionan. Lo que Daniela descubrió el tercer día, mientras Ernst salía a caminar por las murallas en uno de sus paseos solitarios de la tarde, cambió el cálculo de manera definitiva. Revisando papeles del apartamento que Ernst había dejado sobre el escritorio de la habitación principal,
encontró un documento que no había visto antes. Era una comunicación de su abogado colombiano, redactada en español, que hacía referencia a una actualización testamentaria que Ernst había realizado 2 semanas antes del matrimonio. En ese testamento actualizado, Daniela figuraba como beneficiaria de una parte significativa de sus activos colombianos, específicamente el apartamento del centro histórico y una cuenta bancaria local con un saldo considerable. El documento que encontró esa tarde era un borrador de instrucciones para revertir esa actualización. Estaba fechado el día anterior a la boda. Ernst había firmado el testamento incluyéndola y al día siguiente había pedido a su abogado que preparara los documentos para deshacerlo, posiblemente después de la ceremonia, cuando ya no necesitara ese gesto como señal de buena fe. El momento en que Daniela leyó ese documento y entendió su secuencia cronológica fue el momento en que algo cambió en su manera de ver la situación. No era solo que Ernst planeara revertir el testamento. Era la frialdad de la planificación, la precisión con que había administrado cada gesto de generosidad para que sirviera a un propósito específico y luego pudiera ser retirado cuando ya no fuera necesario. Había usado la inclusión en el testamento como parte de la arquitectura de convencimiento, como una prueba de seriedad que nunca tuvo intención de mantener. Eso no era un hombre que simplemente cambiaba de opinión. Era un hombre que había calculado todo con anticipación y que la había tratado como una variable en su planificación, no como una persona. Daniela guardó el documento exactamente como lo había encontrado. Volvió a la sala, se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a la ventana que daba a la calle empedrada. Afuera, una familia de turistas pasaba con maletas y sombreros de sol. El calor de Cartagena a esa hora era denso y quieto. Daniela lo miró todo durante un tiempo que no supo cuantificar, y tomó una decisión que no le explicó a nadie, que no escribió en ningún lado, que no mencionó cuando Ernst volvió de su caminata con una botella de agua mineral y el comentario rutinario de que el calor de esa ciudad era todavía más agresivo de lo que recordaba del día anterior. Ella asintió. Le preguntó si quería que pidieran comida o si prefería salir. Ernst dijo que prefería quedarse. Daniela dijo que bien. Y la noche continuó con la normalidad superficial de 2 personas que comparten un espacio y ocultan cada una, por razones muy distintas, exactamente lo que están pensando. La cronología de lo que ocurrió en ese apartamento del centro histórico de Cartagena entre el viernes de la boda y el lunes en que Ernst Hoffmann fue encontrado muerto fue reconstruida por los investigadores de la SIJIN de Cartagena con la misma paciencia metódica que se aplica a los casos donde no hay testigos directos y donde la escena no grita lo que ocurrió, sino que lo susurra en detalles pequeños que hay que saber leer. 3 días. 72 horas dentro de un apartamento colonial de paredes de piedra, con vistas a una calle turística donde la vida seguía con la indiferencia habitual de las ciudades que no saben lo que pasa detrás de sus ventanas iluminadas. El viernes fue la boda. Ya se sabe lo que ocurrió esa noche. El sábado fue el día de los primeros roces, las conversaciones sobre el teléfono y sobre el OnlyFans, la distancia que ninguno nombró, pero que ambos sintieron. El domingo fue el día del paseo de Ernst por las murallas, el documento que Daniela encontró sobre el escritorio, la decisión que tomó en silencio frente a la ventana. Esa noche pidieron comida a domicilio, comieron sin hablar demasiado, vieron algo en la televisión del salón sin que ninguno prestara atención real a la pantalla. Ernst se durmió temprano, como era su costumbre. Daniela se quedó despierta. Lo que ocurrió en las horas siguientes es lo que la investigación tardó semanas en reconstruir con precisión suficiente para sostener una acusación formal. El informe toxicológico del Instituto de Medicina Legal de Cartagena estableció que Ernst Hoffmann murió por fallo cardiorrespiratorio agudo inducido por la combinación de 3 sustancias: clonazepam en concentraciones superiores al rango terapéutico, alcohol etílico en nivel moderado y una dosis de escopolamina que en términos coloquiales los colombianos conocen con un nombre que genera escalofrío inmediato en cualquier persona que haya vivido en una ciudad grande del país: burundanga. La escopolamina es una sustancia que en dosis controladas tiene usos médicos legítimos,
pero que en Colombia tiene también una historia paralela como droga de sometimiento, utilizada para anular la voluntad y la memoria de las víctimas. En combinación con benzodiazepinas y alcohol, sus efectos sobre el sistema nervioso central pueden ser letales en personas mayores con condiciones cardiovasculares preexistentes. Ernst tenía 72 años, no 67 como figuraba en algunos documentos que él mismo había alterado, y padecía una arritmia cardíaca diagnosticada en Hamburgo 3 años antes que su médico alemán confirmó a las autoridades colombianas vía comunicación oficial con el consulado. Ernst Hoffmann fue encontrado el lunes al mediodía por el portero del edificio, un hombre llamado Edilberto Páez, que subió al apartamento porque el señor alemán tenía la costumbre de bajar cada mañana antes de las 9 a recoger el periódico internacional que le dejaban en la recepción, y ese lunes no había bajado. Llamó por el intercomunicador 2 veces. Nadie respondió. Usó la llave maestra. La puerta del apartamento olía diferente desde el pasillo, no a algo específico, sino a esa densidad particular del aire cerrado en espacios donde algo irreversible ya ocurrió. Encontró a Ernst en la cama, en posición lateral, con una expresión que Edilberto Páez describiría después a los investigadores como demasiado quieta, como si alguien hubiera apagado algo que debería seguir encendido. La SIJIN de Cartagena asignó el caso al inspector Rodrigo Peñalosa, un investigador con 12 años en homicidios que había trabajado antes en Bogotá y que tenía la particularidad, poco común en su oficio, de no sacar conclusiones antes de que los hechos las sostuvieran por sí solos. Lo primero que notó al revisar la escena fue el orden. Un orden demasiado deliberado para una muerte súbita. La cocina estaba limpia. Las copas de vino del domingo habían sido lavadas y guardadas. La botella vacía estaba en la basura, no sobre la mesa. El celular de Ernst estaba sobre el velador con la pantalla apagada y sin contraseña activa, lo que permitió a los investigadores acceder a sus comunicaciones sin necesidad de orden judicial adicional. Los mensajes de los últimos días incluían una conversación con su abogado colombiano sobre la reversión del testamento, programada para el martes. Esa reunión nunca ocurrió. Las cámaras del edificio mostraron que Daniela había salido del apartamento el lunes a las 6:47 de la mañana con una maleta de mano y un bolso de hombro. Había tomado un taxi en la puerta del edificio. El taxista, identificado por las cámaras externas, fue localizado ese mismo día. Declaró haberla llevado al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. En el aeropuerto, las cámaras de seguridad la ubicaron comprando un tiquete en mostrador para un vuelo a Bogotá que salía 2 horas después. Fue detenida en la sala de abordaje por 2 agentes de la SIJIN que llegaron con 15 minutos de margen antes del cierre de la puerta. Daniela no opuso resistencia. Entregó su documento de identidad con una calma que el agente que realizó la detención describiría en su informe como llamativa dadas las circunstancias. No preguntó por qué la detenían. Eso también quedó registrado. La revisión de su teléfono, autorizada mediante orden judicial expedida en tiempo récord, dado el riesgo de fuga, reveló búsquedas realizadas en los días previos a la boda que los investigadores clasificaron como evidencia de premeditación. Entre ellas, efectos del clonazepam en adultos mayores, interacción entre benzodiazepinas y alcohol en personas con arritmia, dónde conseguir escopolamina en Cartagena, cuánto tiempo tarda en actuar la burundanga. Las búsquedas habían sido realizadas desde una red Wi-Fi diferente a la del apartamento de Ernst, desde el celular de Daniela conectado a la red de una cafetería del barrio Getsemaní que ella había visitado 3 días antes de la boda. Alguien que planifica con cuidado no usa su propia red, pero las búsquedas desde redes externas quedan igualmente asociadas al dispositivo. Peñalosa añadió esa cadena de búsquedas al expediente y cerró la carpeta con el gesto particular de quien acaba de terminar un rompecabezas que no le produce ninguna satisfacción. La sustancia fue rastreada a través de un contacto en el barrio Olaya Herrera que Daniela conocía desde la infancia y que cooperó con la investigación a cambio de consideraciones procesales que no trascendieron públicamente.
Lo que sí trascendió fue que la sustancia había sido entregada en un encuentro que duró menos de 4 minutos en una esquina de Olaya Herrera un miércoles por la tarde, 2 días antes de que Daniela y Ernst firmaran su acta de matrimonio con un traductor certificado y una puntualidad alemana que el funcionario de la notaría recordaría durante semanas. Daniela Ríos fue imputada formalmente por homicidio agravado con premeditación y circunstancias de mayor punibilidad relacionadas con la indefensión de la víctima y el vínculo conyugal. La audiencia se realizó 4 días después de su captura en el aeropuerto ante un juez de control de garantías en Cartagena. Daniela escuchó los cargos con la misma expresión que había mantenido durante toda la detención, la de alguien que ya procesó lo que iba a ocurrir y decidió no gastar energía en reacciones que no cambian nada. Su abogado, contratado esta vez con recursos propios, solicitó medida de aseguramiento en casa, argumentando ausencia de antecedentes y arraigo familiar. El juez denegó la solicitud y ordenó detención preventiva en el establecimiento penitenciario de mujeres El Buen Pastor de Cartagena. Lo que ocurrió afuera del sistema judicial mientras el proceso avanzaba adentro fue quizás el elemento más revelador del caso, no por lo que dijo sobre Daniela, sino por lo que dijo sobre cómo la gente procesa información cuando viene mezclada con prejuicio y datos incompletos. La historia se filtró a los medios como siempre ocurre en Colombia, donde los expedientes viajan con una velocidad que ninguna norma de reserva sumarial logra contener del todo. El primer titular que circuló fue directo y diseñado para generar reacción. Creadora de contenido adulto colombiana, asesina a esposo alemán millonario 3 días después de casarse. En menos de 12 horas, ese titular había sido compartido decenas de miles de veces y había generado 2 conversaciones paralelas que nunca llegaron a tocarse del todo. La primera conversación era la del escrutinio moral. En esa conversación, el OnlyFans era la prueba de algo, aunque nadie que la sostenía lograba articular exactamente de qué. Era la prueba de que Daniela era calculadora, de que su moralidad era cuestionable, de que una mujer que vende ese tipo de contenido no puede ser víctima de nada porque ya eligió ese camino. Era el tipo de razonamiento que no resiste ningún examen lógico, pero que circula con una fluidez que tiene más que ver con los prejuicios del receptor que con la solidez del argumento. En esa conversación, Daniela era culpable antes del juicio no por la evidencia, sino por lo que hacía con su cuerpo y su teléfono. La segunda conversación era más compleja y por eso tenía audiencia más pequeña. Esa conversación preguntaba qué significa que un hombre de 72 años que alteró su edad en documentos, que redactó un testamento incluyendo a Daniela como beneficiaria y al día siguiente de la boda instruyó a su abogado para revertirlo, que diseñó el matrimonio como una operación con cláusulas de salida invisibles, sea descrito únicamente como víctima. No era una conversación que buscara justificar lo que Daniela hizo. Era una que se negaba a aceptar que la historia empezaba el domingo en que ella encontró ese documento, y no antes. El juicio oral duró 14 días hábiles en 8 semanas. La fiscal construyó su caso con solidez técnica. La toxicología, las búsquedas en el teléfono, el contacto en Olaya Herrera, las cámaras del edificio, la fuga interrumpida en el aeropuerto. Cada elemento por separado podía tener explicación alternativa. Todos juntos formaban una cadena que el tribunal no encontró manera de ignorar. La premeditación estaba documentada con una claridad que el abogado defensor intentó cuestionar en 3 audiencias distintas sin lograrlo. Lo que sí logró instalar en el expediente fue el contexto del testamento y su reversión planificada. El notario que recibió las instrucciones de Ernst el día anterior a la boda confirmó como testigo que Ernst había actuado con premeditación propia, diseñando un gesto de generosidad que nunca tuvo intención real de sostener. El tribunal lo escuchó, lo incluyó en sus consideraciones, pero estableció que la percepción de haber sido engañada en un acuerdo no constituye circunstancia que justifique ni atenúe un homicidio planificado con la anticipación que mostraba la evidencia. La diferencia decisiva era que Daniela había tomado esa decisión antes de la boda, antes incluso de que Ernst cometiera el acto que ella describió como detonante. La planificación precedía al agravio. Daniela Ríos fue hallada penalmente responsable de homicidio agravado.
La condena fue de 23 años de prisión, sin reconocimiento de atenuantes, dado el nivel de premeditación documentado y el uso de sustancias que generaron indefensión total en la víctima. Daniela escuchó el número sin reacción visible. Su madre, en la tercera fila de la sala, cerró los ojos cuando el juez terminó de leer. No lloró. Abrió los ojos, recogió su bolso y esperó a que la sala se vaciara antes de levantarse, como alguien que necesita un momento de quietud antes de volver a un mundo que seguirá exigiéndole cosas que no pidió. La cuenta de OnlyFans fue desactivada durante el proceso. Los activos colombianos de Ernst fueron objeto de un proceso civil que sus herederos alemanes iniciaron desde Hamburgo. Tardó más de un año en resolverse. Daniela no recibió nada. La cláusula de exclusión por acto criminal del beneficiario se aplicó sin excepciones, como ocurre siempre en estos casos, y como Daniela probablemente sabía que ocurriría si llegaba a este punto. Lo que quizás no calculó con suficiente claridad fue que llegar a este punto era una posibilidad real y no solo un escenario que le pasaría a otra persona. Cartagena siguió siendo Cartagena. Las murallas coloniales continuaron siendo fotografiadas por millones de turistas que no preguntan qué hay más allá de ellas. Olaya Herrera siguió siendo Olaya Herrera. Y la distancia entre esas dos ciudades dentro de la misma ciudad siguió intacta, sin que este caso ni ningún otro lograra instalar una conversación real sobre lo que ocurre cuando la desigualdad estructural y la desesperación individual se encuentran en el mismo apartamento de paredes de piedra, con vista a una calle que solo algunos pueden permitirse habitar. Este caso no tiene una lectura limpia. Nunca la tuvo. Tiene dos personas que usaron al otro como instrumento para resolver algo propio, que llegaron a ese apartamento con agendas que nunca pusieron completamente sobre la mesa, y un sistema judicial que hizo lo que pudo con las categorías que tiene disponibles. Si quiere contarnos qué piensa, si cree que el veredicto fue justo o si hay algo en esta historia que le genera preguntas que no cierran fácil, los comentarios están abiertos. Y si todavía no se suscribió al canal ni dejó su like, este es el momento. Cada una de esas acciones nos permite seguir trayendo historias que merecen más que un titular. Nos vemos en el próximo caso.